tenido confirmaciones del Espíritu Santo por otros siervos, hermano, que siempre la palabra ahí está, confirmándole a él: este es tu llamado, este es tu llamado, sigue adelante, luchando. Y por eso le doy gracias al Señor, hermano, porque muchas de las veces decimos: no va a contestar. Queremos que, como dice el pastor Hugo, queremos las respuestas al microondas, y no es así. El Señor debemos de creerle primeramente y tener fe, no dudar, hermanos, porque si dudamos estamos pecando contra Él, y a Él no le gusta la duda. Pero si creemos y confiamos en Él, todas las cosas, mire, hermano, van a venir como dice su palabra, como añadidura. Amén. Y le doy gracias al Señor, hermanos, en esta mañana, porque yo le venía diciendo al Señor: Señor, mi esposo trabaja los domingos, yo también trabajo los domingos, pero le dije: allí donde estoy sé que es imposible que me den los domingos de descanso, pero de perdida, Señor, que me den, aunque sea en la mañana, para irte a adorar, porque mi alma, mi espíritu anhela de ti. Yo creo que todos deseamos esto. Amén. Aleluya. Y por eso le agradezco al Señor, hermanos, en esta mañana. Y también le quiero dar gracias al Señor, hermanos, porque mi hija Helen, creo que muchos la conocen, ella, hermanos, con muchas luchas y pruebas también, pero le doy gracias al Señor, hermanos, porque ella pudo terminar su carrera pequeña que agarró, que es de dentista, de asistente de dentista. Y le doy gracias al Señor por eso, hermano, porque a pesar de todos los problemas que ella tuvo, de su rebeldía, hermano, pero miren, ahora ella es toda una profesional ya. Y por eso le doy la honra y la gloria al Señor, hermano, porque el triunfo, como yo le decía a unos hermanos, el triunfo no es ni para mí ni para ella, sino que el triunfo es para mi Señor, porque Él fue el único, el que le dio la fortaleza, el que le dio la sabiduría para que ella terminara lo que tenía que terminar. Muchos decimos nosotros como padres, nos da orgullo, pero saben una cosa, hermano, que el orgullo más grande que a mí me da el Señor, imagínense, es de verla a ella realizada como profesional. Pero también nosotros como padres debemos de apoyar a nuestros hijos. No importa lo que hagan, no importa su rebeldía, como ande, hermano. Pero uno como madre, yo se lo digo como madre, es duro y es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y por eso yo le agradezco al Señor en esta mañana. Que el Señor me lo bendiga y sigámoslo gozando. Amén. Gloria a Dios, el Señor bendiga a mi hermana Odilí. Y sí, el mérito es de Dios, pero también de mi hermana, que le ha apoyado muchísimo, ha estado con ella siempre cuidando a la niña, y sin ella, sin Dios y sin ella no hubiera sido posible. Aleluya, gloria a Dios. Ahora vamos a pasar al pastor para que ore por los diezmos y las ofrendas, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Así que pase el hermano pastor a orar por diezmos y ofrendas. Gloria a Dios, aleluya, santo, te alabamos, Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias a cada uno de ustedes una vez más por cada uno de esa bendición. Cuando usted viene a este lugar, su presencia es de bendición para nosotros y para el Señor también, ¿verdad? Yo sé que para Dios principalmente, pero cada vez que yo voy a entrar por esas puertas me alegro mucho al verlo, porque digo yo, no estoy solo, hay muchos hermanos conmigo. Y también darle gracias a Dios por cada una de esas ofrendas, de esos protemplos que usted trae a este lugar, porque hemos creído que gracias a su esfuerzo que usted hace, y yo creo que debería ser bendición a darle al Señor. Amén. Y así es que por eso en esta hora yo quiero agradecerles por ese apoyo económico que cada uno de ustedes tiene. Cuando usted le da algo al Señor,
usted se desprende de algo que Dios ya lo bendijo. No damos porque nos va a dar el Señor, damos porque ya nos bendijo, ya nos dio un trabajo, nos dio un salario, y en agradecimiento le decimos: Señor, aquí traigo algo para ti en este día. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Póngase de pie y vamos a entregarle al Señor. Cada vez que usted va a dar, aunque sea $1 que usted dé, conságreselo para el Señor. Dígale: Señor, que este dólar se estire, que este dólar alcance, que esos diezmos, Señor, sirvan para pagar a la iglesia. Que esos diezmos, Señor, que yo dedico en esta tarde, en esta mañana, sean, Señor, para que tu iglesia esté limpia, esté bonita, para poderte bendecir tu nombre. Que haya para pagar esos biles, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora yo vengo consagrando esos diezmos para ti, Señor. Esas ofrendas, esos protemplos, Señor, son para ti. Recíbelos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te los entregamos a ti. Amén. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Llega el domingo, sigo con el gozo y digo también. Cuando tengo a Cristo, me da la dicha de gozarme. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Llega el domingo, sigo con el gozo y digo por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme. Yo Cristo vivo por demás que diablo, por demás que todos, obedientes, tristes y pendientes solos. Jesucristo está feliz. Yo Cristo vivo por demás que diablo, por demás que todos, obedientes, tristes y pendientes solos. Jesucristo estará feliz. Deja que te toque el Señor. 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 Deja que el Espíritu Santo le cambie tu vida por una mejor. Deja que el Espíritu Santo le cambie tu vida por una mejor. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Sígase gozando por medio de la palabra del Señor, con una mente abierta y un corazón dispuesto para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Yo les bendiga una vez más en esta tarde, mañana, tarde ya, casi ya, ¿verdad? Mañana. Me da mucho gusto de verlo, ver al hermano de mi hermana Miriam, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Esperamos que el Señor los siga bendiciendo y los planes que Dios tiene se van a cumplir en usted, ¿verdad? Dios es un Dios de propósitos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si estamos aquí en este día es con un propósito. No estamos aquí nada más por pasar el tiempo. Estamos aquí con un propósito de Dios. Y cada vez que nosotros nos acercamos a la casa de Dios hay un propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Así es que en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a meditar hoy en esta mañana sobre el tema: tú vives porque Cristo vive. Amén. Abra su Biblia en San Juan, capítulo 4 del libro de San Juan. Bendito Dios. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia que nos habla acerca del plan de Dios para nuestras vidas. La Biblia fue escrita, dice, para nuestro entendimiento y para nuestro crecimiento.
Así es que cada vez que nosotros escuchamos palabra de Dios, podemos agarrar ejemplo de lo que Jesús hizo con muchas personas y aplicarlas a nuestra vida diaria. Porque la palabra de Dios es aplicable a nuestra vida diaria. Y el libro de San Juan, en el capítulo 4, nos vamos a ir hasta el versículo 43 en adelante. Bendito sea el Señor. Tú vives porque Cristo vive. Amén. Dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. San Juan en el capítulo 4, versículo 43 en adelante. Vamos a esperar que todos lo tengan, para que todos leamos la palabra del Señor. Amén. Amén. Bendito Dios. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén y en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigio, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos creído, Señor, de que tu palabra, Señor, siempre viene a nuestra vida con el propósito, Señor, de enseñarnos grandes propósitos para nuestra vida. Señor, estos ejemplos que quedaron escritos en tu palabra fueron para que los apliquemos en nuestra vida diaria, espiritual y material, Señor. Por lo tanto, yo voy a creer que en esta mañana el poder de tu palabra viene también a nuestra vida. Y si aquel hombre creyó, nosotros en esta mañana vamos a poder creer también tu palabra, que viene con el propósito de darnos fe, esperanza para nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, yo voy a creer que tu palabra cae sobre nuestros corazones y sobre nuestra mente. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo rechazo y declaro fuera de este lugar todo espíritu que quiera robar tu palabra. Todo espíritu que quiera estorbar, Señor, el pensamiento y la mente de cada uno de los que estamos aquí. Todo aquel, Señor, pensamiento que no esté dentro de tu palabra, yo lo declaro fuera, para que la gloria y la honra en nuestra vida siga siendo tuya. Porque tu palabra, Señor, en esta hora es real. Gracias, Espíritu Santo, porque tus promesas son fieles. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento en esta hora. Bendito Dios. Siempre Jesús, cuando se movía en aquellos tiempos, cuando anduvo sobre esta tierra, Jesús siempre se movió dentro de los planes y propósitos que Dios tenía para él. Porque dice que no envió Dios a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. En esos días, hermanos, se han levantado espíritus religiosos, espíritus contrarios a la palabra de Dios, que están predicando muchas veces en un extremo o el otro extremo de lo que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es firme y no cambia. Hay muchas veces, hermanos,
que predicamos la palabra de Dios condenatoria. Y hay muchas veces que predicamos el libertinaje de Dios, pero eso no tiene que ser en nuestra vida cristiana. La vida cristiana de verdad se vive cuando seguimos los reglamentos que Jesús estableció. Él dice: yo no he venido a condenar el mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y cuando la palabra de Dios viene con un propósito, el propósito de Dios es salvar a la humanidad. El propósito de Dios es que nosotros seamos salvos. El propósito de Dios no es condenarnos ni acusarnos, porque Él todavía está dando oportunidades a todo el mundo. Él ahorita está como juez. Él ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué es lo que está haciendo en este momento? Sacándolo libre a usted y a mí. Cuando el diablo nos quiere presionar, cuando el diablo nos acusa, nos echa a la cárcel, está allá: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo que Jesús hizo con aquellos hombres que lo escupieron, aquellos hombres que le pasaron la lanza. Él les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en la misma palabra que está el Señor intercediendo por todos nosotros, está diciendo: Padre, yo lo compré con mi sangre preciosa. Yo lo voy a sacar libre. A pesar de que haya cometido lo que haya cometido, este hijo es mío. Él se ha apartado, pero es mío. Está cubierto por la sangre de Cristo. Y es ahí donde nosotros podemos ver que los propósitos de Dios son eternos. Ahora la palabra de Dios nos trae la palabra que dice: tú vives porque Cristo vive. Nosotros tenemos vida espiritual y material porque tenemos a un Dios que vive y permanece para siempre en nuestro corazón. Dice que Jesús en esta oportunidad, 2 días después, dice, salió y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Qué tremendo, hermanos, cuando nosotros no creemos en el Señor. Qué tremendo es cuando las personas no creen en Cristo Jesús. Jesús no hizo milagros en la tierra de él, delante de sus hermanos, porque incluso hasta sus hermanos dudaron de que era Jesús, que era el Cristo. Y dice que ahí Jesús no hizo ningún milagro porque había duda en el corazón. Aleluya. ¿Sabe que cuando nosotros tenemos duda, Dios no puede hacer nada en nuestro corazón? Cuando nosotros decimos: no, ya para qué voy a la iglesia, para qué mejor canto, para qué hago esto, para qué trabajo en la obra, si acabo que de nada sirve. ¿Sabe qué? Estamos poniendo en duda lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Aleluya. Porque el cristiano no tiene que poner en duda lo que Dios ha levantado. Usted diga: yo soy un siervo, una sierva de Dios, que Dios me ha levantado para grandes cosas. Yo no estoy aquí para cosas pequeñas, yo estoy aquí para cosas grandes que Dios me ha levantado, porque Dios lo ha ungido a usted por grandes propósitos. El enemigo es que nos hace ver y decir: no, ¿para qué? Y es: ¿para qué haces esto? ¿Para qué dices esto? ¿Para qué haces lo que vas a hacer? El enemigo pone duda, y la duda no le agrada a Dios. ¿Sabe que en ese momento cerramos puertas? Cuando hay dudas en nuestro corazón, cerramos puertas. No hay la bendición que nosotros esperamos. Dice que Jesús dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por eso dice que cambió, y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. Mire qué tremendo. Mire qué bonito que aquellas personas estaban esperando con ansias a Jesús. Jesús sabía, usted sabe de qué fiesta estaba hablando. Jesús estaba en una boda en Caná de Galilea. Y dice que por poquito se les arruina la fiesta a los novios. Se terminó el vino. Mire, y podríamos decir: ¿y qué andaba haciendo Jesús en esa boda donde habían borrachos? ¿Qué andaba haciendo Jesús ahí en medio de todo eso? Es que había un propósito de Dios. Aleluya. Usted, cuando se mueve bajo los propósitos de Dios, donde quiera que usted esté, tiene que dar testimonio de que usted es un hijo de Dios. No se puede contaminar donde quiera que usted esté. Si es hijo de Dios, si es hijo de Dios, tiene que ser luz. Tiene que alumbrar, tiene que mostrar quién es usted. Jesús
fue a esa fiesta y convirtió el agua en vino. Y por eso les digo yo que yo creo que aquella fiesta fue mejor de lo que estaba planificada, porque aquellos hombres, cuando vieron el milagro, que estaban tomando agua hecha en vino, dejaron de tomar y creyeron en el milagro que vieron de Jesús. Aleluya. Jesús, miren lo que a mí me comprueba la palabra de Dios, que dice que los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Miren qué tremendo. O sea, ahí estaban ellos también, pero ahora la vida de ellos estaba diferente. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Esperando a Jesús. Dice que los galileos recibieron a Jesús con un gran deseo en su corazón de volver a escuchar palabra de Dios. Cuando nosotros vivimos, cuando nosotros estamos vivos en Cristo Jesús, conocemos el poder de Dios, nuestra alma se alegra cuando venimos a escuchar palabra de Dios, porque reconocemos que Jesús está aquí en este lugar. Si creemos que venimos a escuchar palabra de Dios a este lugar, vamos a tener un corazón alegre, dispuestos, esperando el momento. Yo le comentaba una cosa a mi esposa hoy en esta mañana, porque escuchando a un predicador en esta mañana, dijo: hoy la iglesia se ha enfrascado en pura alabanza, testimonio tras testimonio, y le vienen a dejar 15 minutos a la palabra de Dios. Dice, porque ahí el pueblo se aburre escuchando predicadores. Hoy quieren nada más pura alabanza y pura alabanza y pura alabanza. Y en los días últimos que estaba mi padre en la cama, me tomó de la mano. Yo acababa de regresar de predicar de la iglesia de él, y ese día pasamos por ahí en la tarde. Me agarró la mano y me dijo: procura dar más palabra que cantos. Procura dar más palabra, porque la gente necesita comer palabra de Dios. Aleluya. Sabe que cuando nosotros tenemos el deseo de comer palabra de Dios, la predicación no nos sale aburrida. Amén. Cuando usted está deseoso de comer palabra de Dios, queremos saber qué es lo que Dios nos va a hablar a mi vida. Yo cada vez que escucho, yo como les digo, yo escucho predicaciones, yo no me alcanzo de escuchar palabra de Dios en el día, en mi trabajo, en todos los lugares, porque eso a mí me alimenta mi alma, eso a mí me llena. Y escuchaba esta mañana ese predicador que decía: el pueblo necesita más palabra de Dios sólida. Amén, aleluya. No palabra light, no palabra de bendición nada más, y es bonita, pero es necesario que nosotros aprendamos a escuchar la palabra de Dios tal y como es. Aleluya. Jesús dice que aquellos galileos estaban deseosos de escuchar palabra de Él. Jesús no era ningún evangelista ni ningún cantante. Jesús era el maestro. Aleluya. Que cada vez que Jesús hablaba, enseñaba algo. Gloria a Dios. Jesús no solamente hablaba por hablar. Sí, si ustedes se fijan, habló el sermón del monte, muy bonito. Pero desde ese sermón del monte, de ahí se comenzó a hablar palabra sólida. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que ahí mismo en San Juan, en el mismo capítulo 4, se confronta con una mujer y le dijo: ven y trae a tu marido. Aleluya. Y le dijo: no tengo. Y le dice: bien has dicho, porque el que tienes hoy no es tu marido. Mira, una palabra sólida, una palabra de verdad, una palabra que cuando va con poder cambia la vida de las personas. Aleluya. Y le dijo a aquella mujer: me parece que tú eres profeta. Dicen que había venido el Mesías, ¿acaso eres tú? Dice: con él habla, le dijo Jesús. Aleluya. Gloria Porque a Dios. dice: palabra de vida eterna la que trae Dios a nuestra vida. Y aquellos galileos estaban deseosos, así como nosotros cuando venimos a este lugar debemos de tener el ansia de escuchar la palabra de Dios sólida que nos hace crecer, en el cual en esta mañana el Espíritu Santo de Dios dice: tú tienes que estar vivo para Cristo. Una vida avivada en Cristo es aquella que está esperando siempre a ver qué Dios va a hacer en nuestra vida. Yo me levanto y yo espero algo que Dios me va a enseñar en ese día. Y Aleluya. dice la palabra de Dios que
ellos habían estado en la fiesta y habían visto en Caná de Galilea, dice, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Capernaum de Galilea estaba, como decir, de allá de Baytown hasta Houston. Y aquel hombre era oficial del rey, era una persona importante. Y esta persona importante tenía un problema. Y este problema era que su hijo estaba a punto de morir. A él no le importó viajar porque en aquel día no habían los freeways que hay ahora. En aquel día, atravesando montañas en caballo, en carreta o a pie o como fuera, él tenía que llegar donde estaba Jesús. Hay muchas veces que nos decimos, no, aquí en mi casa yo oro y aquí Dios me va a escuchar. Hay un lugar exclusivo que Dios ha escogido para hacer los milagros. Hay un lugar exclusivo y esa es la casa de Dios. Si que usted quiere conocer milagros en su vida, hay que buscar la casa de Dios para mirar los milagros que Dios va a hacer. En nuestra casa Dios no va a hacer nada porque a Dios le gusta la obediencia. A Dios le gusta cuando nosotros buscamos la casa que Dios ha escogido. Y este lugar no es las cuatro paredes, es porque está un pueblo reunido aquí que alaba a Cristo Jesús. Esa es la iglesia, esto es la casa de Dios, se convierte en casa de Dios cuando usted y yo entramos a este lugar a adorar a Dios. Aleluya. Y aquellos habían creído, y dice que había este oficial que había viajado desde lejos porque sabía que solamente en Jesús podía encontrar la respuesta. Cuando nosotros venimos a este lugar, cualquier situación que nosotros tengamos, este es el lugar apropiado para buscar de la presencia de Dios y creer de que Dios nos va a dar la bendición de obtener nuestro milagro. Yo no sé cuánto tiempo hemos estado clamando por nuestro milagro. Yo no sé cuánto tiempo más vamos a clamar por nuestro milagro o los milagros de otras personas. Yo lo que creo es de que al venir a este lugar estamos creyéndole a Dios. Este hombre tenía una necesidad. Primero, él era una persona importante que era un oficial del rey. ¿Por qué no recurrió al rey? Porque el rey no le iba a dar la respuesta que él quería. ¿Por qué no ocupó su poder que tenía? Porque sabía que el único poder que él necesitaba era el poder de Dios sobre su vida. Nosotros necesitamos el poder de Dios día con día. Dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él. Mire, oyó, escuchó. El ciego Bartimeo no podía ver. Él oyó que Jesús iba pasando por ahí y él no perdió la oportunidad. El ciego Bartimeo dice que comenzó a dar voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Y aquellos le dijeron, cállate, no grites. Y el ciego dice que con más fuerza comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Aquello movió a Jesús. Se paró Jesús y dijo, ¿quién es el que me está hablando? Gloria a Dios. Cuando nosotros venimos a este lugar, venimos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos declarando la gloria. Estamos diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira mi familia, mira mis hijos, mira mi esposa, mira mi esposo. Mira los problemas que yo tengo en mi trabajo. Mira los problemas que yo tengo en tal cosa. Cuando comenzamos a alabar a Dios, la presencia de Dios se mueve en este lugar y Dios se para y dice, ¿qué quieres que yo te haga? Aleluya. Aquel ciego comenzó a gritar y a gritar y a gritar hasta que Jesús se detuvo y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Lo que hizo aquel ciego, dejando la capa, dice, si usted ha leído esa porción, dejando la capa, o sea, dejando aquello que le estorbaba para correr al Señor, se lo quitó y salió corriendo donde estaba Jesús. Dios quiere que nosotros, aquello que nos estorba, aquello que nos detiene para ir corriendo donde Jesús, que lo dejemos a un lado. Y este hombre también, este hombre que era dice la palabra de Dios, que era uno del rey. Cuando oyó que Jesús había llegado a Galilea, vino a él.
Y ahora vino con otra actitud. Le rogó. Imagínese usted a un hombre del rey. Muchos de ellos eran coroneles, generales. Muchos de ellos tenían alto rango. Y en lugar de venir con una actitud de orgullo, ¿verdad? De venir con una actitud. ¿Se recuerdan de la historia de Naamán? Dice que Naamán era un general del ejército de Siria. Pero ¿cuál es la actitud de Naamán? Él llegó arrogante, esperando que el profeta saliera de su casa y le hablara y le pusiera las manos encima y él fuera sano. Pero ¿cuál fue la actitud del profeta de Dios? Mandó a su criado y le dice: dile a Naamán que se vaya a meter 7 veces al río Jordán. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquel hombre de orgullo dijo: no hay ríos más limpios en Siria que yo me pueda ir a zambullir ahí. ¿Por qué me tengo que ir al río más sucio que hay en Israel? Santo. Y dice que comenzó a caminar de regreso para Siria. Pero uno de sus criados le dijo: Señor, si el profeta no te mandaba a hacer otra cosa mayor, ¿no la harías? Dice que aquel hombre reaccionó y se fue para el río y comenzó una vez y lo mismo, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y cuando llegó la 7ª vez, aquel hombre se levantó y dice que la piel era como la de un bebé. Aleluya. ¿Cuál fue lo que hizo el milagro? La obediencia. Amén. No es a la primera, no es a la segunda, es hasta que Dios te haya dicho que es su voluntad. Hasta ese momento vamos a recibir nuestro milagro. Porque hay muchas veces que venimos y queremos que el primer día sucedan las cosas. Y cuando ya no pasó, no, pues ¿para qué sigo? ¿O para qué voy? Se acabó, que ahí no hay milagros. Aquí yo no hago milagros. Aquí yo no hago nada. Aquí quien lo hace todo es Dios. Aleluya. Si Dios quiere sanar a alguien, Dios lo va a hacer. Si Dios quiere restaurar a alguien, Dios lo va a hacer. Si Dios le quiere dar la victoria a alguien, Dios lo va a hacer. Yo solamente soy un siervo de Dios que estoy aquí para predicar la palabra de Dios y para enseñarles que hay un poder más sobrenatural que se mueve en este lugar. Amén. Aleluya. Dice que sin el poder de Dios ni la hoja de un árbol se mueve. Gloria a Dios. Así es que si Dios nos utiliza, la gloria siempre sigue siendo para Dios. Santo. Dice que este hombre, lo primero que tomó es la actitud contraria a la de Naamán. Este hombre le rogó. ¿Y sabe lo que es un rogar? Un rogar es humillación delante de Dios. Aleluya. Y arrodillarnos, tirarnos de rodillas y rogarle: Padre, en el nombre de Jesús, ten piedad de mí, dijo aquel hombre. Jesús mismo se arrodilló en el Getsemaní y le dijo: Padre, si fuera posible que no pase esta copa de mí, pero no que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Y esa es la voluntad de Dios, es lo que muchas veces no nos queda a nosotros para hacerlo. Queremos las cosas rápidas, queremos las cosas como nosotros pensamos, pero las cosas no son como nosotros pensamos, es como Dios quiere. Aleluya. Por eso mismo Jesús le dijo: que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras, Padre. Y aquel hombre comenzó a rogarle, y ese ruego movió a Jesús, y Jesús le dijo: si no veréis señales y prodigios, no creeréis. Él conocía bien la actitud del hombre. Tú necesitas ver un milagro muchas veces para creer. Pero le dijo Jesús: los milagros son para aquellos que no creen. Para los que creen, todo es posible. Amén. Aleluya. Y le dijo a aquella mujer: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo no te he dicho que si tú pones tu fe en acción vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Aleluya. Por eso le dijo a aquel hombre: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Nosotros tenemos que creer la palabra que Dios nos Aleluya. da. Nosotros tenemos vida para vivirla en el Señor. Aleluya. Una vida de bendición. Gloria a Dios. Dice que Jesús ha venido para darnos una vida abundante. Vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 3, versículo 20.
Efesios capítulo 3, versículo 20. Nos confirma esta palabra. Bendito Dios. Te adoramos, Señor. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire lo que dice. Aquel, ¿quién es aquel? Dios, que es poderoso en hacer que todas las cosas, mucho más, que dice, abundantes de lo que pedimos o entendemos. Mire, para Dios, la vida que Dios nos da es una vida abundante. Dice, cuando nosotros pedimos, a veces nosotros pedimos poquito y Dios nos da abundante. Porque todo aquel que cree, dice que Dios le da las cosas en abundancia. Por eso dice, y aquel que es poderoso en hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Hay muchas veces que nosotros pensamos en poquito, pero Dios te está diciendo, si yo te doy vida, tú tienes que mirar la visión que yo he puesto en ti. Dios nos ha llamado a cosas grandes a nosotros. Dios nos ha llamado a hacer cosas grandes, y no solamente hablando espiritualmente, hablando materialmente. Mire, si el muchacho, si el joven pensara que Dios es abundantemente para darle el poder y la sabiduría, todos los muchachos salieran egresados de la universidad. Pero hay muchos muchachos que no le han creído a Dios y se han conformado con quedarse con lo que poco que saben. Y a veces en nuestra vida espiritual también, nosotros nos hemos conformado a venir nada más a la iglesia, irnos y ahí quedarnos. Pero Dios tiene cosas más abundantes para nosotros que nosotros tenemos que creerlas. Si el Dios a este hombre le dijo, ve porque tu hijo en esta hora vive, tu hijo no es muerto, tu hijo vive. Dice que Dios le estaba haciendo ver a aquel hombre que tenía que poner su fe en acción. Así nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción. Dios quiere que miremos una visión grande, la que le dijo a Habacuc, escribe la visión en tabla y el que leyere en ella correrá. Pero no dudes, porque de seguro llegará. No dudes, porque Dios no está en medio de la duda. Dios quiere que mires la visión en grande, pero no se va a hacer al tiempo tuyo, se va a hacer al tiempo de Dios. Cuando Dios diga, este es tu tiempo, esa es la hora que Dios va a comenzar a revelar tu visión, a ver, a deslumbrar la visión que tú tienes. Y en tu vida diaria, en tu vida cotidiana, tú tienes que ver a tus hijos, tienes que ver a tu pareja, tienes que ver la iglesia, tienes que ver tu trabajo como algo que Dios te está poniendo en abundante. Porque el que cree en Cristo Jesús tiene vida abundante. Y una vida abundante es la que nosotros tenemos que vivir en Cristo Jesús día con día. Cuando usted tiene una vida abundante, usted desde que se levante en la mañana comienza a darle la gloria a Dios. Va para su trabajo y le da la gloria a Dios. Está en su trabajo y le da la gloria a Dios. Llega a su casa de nuevo en la tarde y le da la gloria a Dios. Y hay una vida abundante, hay una vida de gozo. Recibe a sus hijos. Hay padres que no tienen ni tiempo para sus hijos y le dicen, no me molestes, yo estoy cansado. Pero sabe que cuando tenemos una vida abundante, deseamos llegar a nuestra casa y mirar a nuestra esposa y mirar a nuestros hijos y mirar a todos aquellos que están a nuestro alrededor y darles de la vida abundante que Cristo nos da. La vida abundante, la que queremos nosotros, es porque Cristo vive en nosotros y somos vivos, criaturas vivas en el Señor. Una vida abundante, no solamente dice de lo que pedimos, sino también de lo que pensamos. Aquí hay abundancia de pensamiento. No se quede corto de la vista espiritual. Ponga su vista espiritual a mirar las grandes cosas. Hay muchas veces que dice, es que el Señor me ha llamado para tal cosa, pero lo miramos tan lejos que decimos, ay, cuando llegue el momento yo comienzo a actuar. ¿Sabe qué? El que le cree a Dios comienza a actuar, aunque se tarde el Señor 20 años. Aleluya. Aunque le tarde 10 años. Usted comienza a hacer las cosas como que si ya están haciendo. La visión tiene que moverse en abundancia desde que nace. Por eso le dijo, escríbela, declárala. Y cuando llegue el momento, todo aquel que leyera en ella
va a correr. Amén. Usted sabe que cuando le decimos a nuestros hijos, a los que tienen hijos pequeños, cuando le dice, tú vas a ser un gran hombre, una gran mujer de Dios, en ese momento está implantando una visión. Aleluya. En ese momento está implantando. Y aunque por mucho que el muchacho se quiera salir, usted declare que es un siervo de Dios. Gloria a Dios. Y cuando usted implante esa visión está. Esa visión era la de mi padre, la de mi madre, que siempre estaba allí. Decía mi madre, yo quisiera irme con el Señor y todos mis hijos en el Evangelio. Mi padre quería también esa visión, que todos estuvieran sirviéndole a Dios. Es la visión que nosotros tenemos de tener. Nosotros como padres, como hijos, como hermanos, tenemos que tener la visión. Que miremos también la casa de Dios como algo grande. Hay muchas personas, hermanos, que vienen aquí y dicen, yo pensé que estaba grande la iglesia, está bien chiquita. Y ya no vuelven a regresar. ¿Sabe por qué? La visión de ellos se quedó cortita. Pero aquellos que le hemos creído a Dios, no miramos este lugar pequeñito, no miramos un lugar más grande, amplio, donde Dios nos va a dar y nos va a suplir nuestras necesidades. Y Dios va a ver nuestro esfuerzo, pero la visión tenemos que ponerla. Que no nos quedemos una iglesia al lugar donde estamos pequeñitos. Que Dios, miremos la ampliación, lo que le dijo al profeta, extiende tus tiendas. Ensancha tu tienda, porque Dios te va a bendecir. Aleluya. Prepárate para la bendición, porque Dios te va a bendecir. Y aquel hombre, regresando a la palabra, aquel hombre dice que se fue a su casa creyendo la palabra que Dios le había dicho. Tu hijo vive. Aleluya. Tu hijo vive. Y aquel hombre se fue creyendo de lo que Cristo le había dicho. Usted tiene que creer la palabra de Dios, irse para su casa creyendo.